todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bien conocida es la historia de Enrique VIII, pero es que de eso, queridos amigos, nace uno de los grandes cismas históricos en la historia del catolicismo, que se rompe en la Gran Bretaña, que era uno de los países más católicos y más cercanos a la disciplina románica de todos los del mundo. Pero Enrique VIII necesitaba tener, para él era una obsesión psicológica, necesitaba tener un heredero varón que lo pudiera seguir, porque siempre había estado en duda que una mujer pudiera tener la corona de Inglaterra. Eso ya lo hemos visto tantas veces, termina por romperse y aparece que sucede a Enrique VIII, muy poquito tiempo después de su muerte, una mujer, nada menos que hija de Ana Bolena, que sería condenada a muerte por Enrique VIII. Y esa no es una reina cualquiera, Isabel I de Inglaterra. Pero bien, estaba Enrique VIII en este dilema de mantenerse fiel a su matrimonio con Catalina de Aragón y olvidarse entonces de la sucesión al trono por vía de un varón, o de romper con todo, y resolvió romper con todo. Y para romper con todo tenía los áulicos dispuestos y tenía la gente que estaba dispuesta a acompañarlo. Y entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaban dos cosas. Primero, que él fuera el jefe de la Iglesia, porque el jefe de la Iglesia Católica, que tenía sede en Roma, no le iba a conceder la nulidad de su matrimonio, que estaba alegando con motivos bastante fútiles y bastante de prueba imposible, porque su esposa, Catalina de Aragón, había tenido matrimonio con su hermano, el hermano de Enrique VIII, y entonces lo que se decía es que ese matrimonio no era válido, no tenía existencia, porque no había sido consumado. Vaya pues, lleve la prueba de semejante hecho. Entonces partió por la calle del medio y resolvió decir que él era el jefe de la Iglesia en Inglaterra. Primer temita fundamental. Y segundo, que no tenía validez su matrimonio con Catalina de Aragón y que podía casarse, y se casó con Ana Bolena, a quien mandaría cortarle después la cabeza. Pero lo cierto es que en eso estaba. Pero necesitaba un respaldo moral, necesitaba que alguien que tuviera una influencia enorme desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su conducta, de su significación, le avalara semejante audacia. Y para eso estaba Tomás Moro, el hombre más importante de la Gran Bretaña, el más grande intelectual. Era la grande época del Renacimiento y entonces Tomás Moro se codeaba con los grandes del Renacimiento de su tiempo y era un hombre de forzosa consulta en todos los temas esenciales que se referían a la fe y que se referían a la moral. Tomás Moro había escrito además un libro famoso que fue su libro de utopía, de cómo debiera ser un estado imaginario pero perfecto dentro de las imperfecciones del ser humano. Tomás Moro. Entonces el rey acude a Tomás Moro y le dice: fírmeme el papelito donde dice que yo soy el jefe de la Iglesia de Inglaterra y donde dice que mi matrimonio con Catalina de Aragón es nulo. Y Tomás Moro le dice: yo no le firmo. Y todos sabían lo que eso significa. Eso era una condena a muerte. No había duda ninguna. El rey insiste y Tomás Moro persiste: no firmo ese papel. Y Tomás Moro, el hombre más consentido, el hombre más respetado, el hombre más significativo en la inteligencia inglesa en plena etapa del Renacimiento, un hombre pues que se codeaba con los grandes de su tiempo, fue encerrado en la Torre de Londres. Y allá,
en la Torre de Londres tuvo también enfrente el papelito, que era la garantía de la vida, la garantía de la libertad, la garantía de recobrar todos sus honores y privilegios. Pero Tomás Moro era un hombre de carácter, que dijo: no firmo ese papel. Soy fiel a la Iglesia católica y apostólica que tiene su sede en Roma, y no considero nulo el matrimonio del rey, porque la autoridad suprema, que es el Papa, no ha concedido esa nulidad. Y entonces lo que quedaba era lo que vino: cortarle la cabeza al hombre más importante de su tiempo, al escritor más leído, al pensador más seguido y más escuchado de toda Inglaterra en aquel tiempo. Así pues, que Tomás Moro sería llevado al cadalso en la Torre de Londres, porque en un día como hoy le dijo solemnemente al rey de Inglaterra: no le firmo un papel donde traiciono mis principios. Un hombre de carácter, un héroe, un santo, no cabe ninguna duda. Tomás Moro de Inglaterra le dice no al rey de los reyes, a sabiendas de que ese no representaría su prisión y su muerte. Esos son ejemplos para seguir de gente que muere por sus principios y que muere al pie de su palabra. Tomás Moro. Hoy en la historia, en la